El enemigo interno. Lección 6 del cuarto trimestre del 1 al 7 de noviembre de 2025. Tarde del sábado 1 de noviembre. Para memorizar. Yo el Señor que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías capítulo 17 versículo 10. Las palabras del apóstol fueron escritas para instrucción de los creyentes de todas las épocas y tienen un significado especial para los que viven en el tiempo cuando el fin de todas las cosas se acerca. Toda alma que desea mantenerse en la fe firme hasta el fin, como dice Hebreos capítulo 3 versículo 14, necesita sus exhortaciones y reprensiones y sus palabras de fe y ánimo. Hechos de los Apóstoles, página 413, párrafo 2. El apóstol procuró enseñar a los creyentes cuán importante es impedir a la mente divagar en asuntos prohibidos o gastar energías en cosas triviales. Los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma, deben evitar el leer, mirar u oír lo que puede sugerir pensamientos impuros. No debe permitirse que la mente se espacie al azar en cualquier tema que sugiera el enemigo de nuestras almas. El corazón debe ser fielmente vigilado, o males de afuera despertarán males de adentro, y el alma vagará en las tinieblas. Por lo cual, escribió Pedro, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. No conformándoos con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hechos de los Apóstoles, página 413, párrafo 3. Domingo 2 de noviembre. Incumplimiento del pacto. Lee Josué capítulo 7. ¿Cuáles fueron las dos causas principales de la derrota de Israel ante los habitantes de Ai? La gran victoria que Dios había ganado por ellos había llenado de confianza propia a los israelitas. Por el hecho de que les había prometido la tierra de Canaán, se sentían seguros y perdieron de vista que sólo la divina ayuda podría darles éxitos. Aún Josué hizo sus planes para la conquista de Ai sin permitir el consejo de Dios. Patriarcas y Profetas, página 468, párrafo 2. Los israelitas habían comenzado a ensalzar su propia fuerza y a mirar despectivamente a sus enemigos. Esperaban obtener la victoria con facilidad y creyeron que bastarían 3000 hombres para tomar el lugar. Estos se precipitaron al ataque sin tener la seguridad de que Dios estaría con ellos. Avanzaron hasta muy cerca de las puertas de la ciudad, tan solo para encontrarse con la más resuelta resistencia. Dominados por el pánico que les infundieron el crecido número y la preparación esmerada de sus enemigos, huyeron confusamente por la escarpada bajada. Los cananeos los persiguieron vivamente, y los persiguieron desde la puerta y los derrotaron en la bajada. Aunque la pérdida fue pequeña en cuanto al número de hombres, pues solo 36 hombres perecieron, la derrota descorazonó a toda la congregación, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y se volvió como agua. Era la primera vez que se habían encontrado con los cananeos en batalla campal, y se habían huido ante los defensores de esa ciudad pequeña. ¿Cuál sería el resultado de las grandes batallas que les esperaban? Josué consideró su fracaso como una expresión del desagrado de Dios, y con angustia y aprensión rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta caer la tarde, junto con los ancianos de Israel, y se echaron polvo sobre sus cabezas. Patriarcas y Profetas, página 468, párrafo 3. La contestación que recibió del Señor fue: Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha quebrantado mi pacto que yo les había mandado. El momento requería medidas rápidas y resueltas, y no desesperación y lamentos. Había un pecado secreto en el campamento, y era preciso buscarlo y eliminarlo antes que la presencia y la bendición del Señor pudieran acompañar a su pueblo. No estaré más con vosotros si no hacéis desaparecer el anatema de en medio de vosotros.
Patriarcas y Profetas, página 469, párrafo 1. Uno de los designados para ejecutar los juicios de Dios había desobedecido su mandamiento y toda la nación era responsable de la culpa del transgresor, pues aún han tomado algo del anatema y hasta lo han robado, han mentido. Se le indicó a Josué cómo había de descubrir y castigar al criminal. Este se había de determinar por medio de la suerte. No se indicó directamente al pecador, sino que el asunto permaneció en duda por algún tiempo, a fin de que el pueblo se percatase de su responsabilidad por los pecados que existían en su medio y se sintiese incluido a escudriñar sus corazones y a humillarse delante de Dios. Patriarcas y Profetas, página 469, párrafo 2. Lunes 3 de noviembre. El pecado de Acán. Lee Josué capítulo 7, versículos del 16 al 19. ¿Qué nos dice todo el procedimiento allí descrito acerca de Dios y de Acán? Temprano, por la mañana, Josué reunió al pueblo por sus tribus. Comenzó la solemne e impresionante ceremonia. Paso a paso proseguía la investigación. La temible prueba se estrechaba cada vez más. Primero la tribu, luego la familia, después la casa y por fin se consideró al hombre. Y Acán, hijo de Carmí de la tribu de Judá, fue señalado por el dedo de Dios como perturbador de Israel. Para establecer su culpabilidad en forma indisputable, que no dejara motivo alguno para pensar que se lo había condenado injustamente, Josué exhortó solemnemente a Acán para que reconociera la verdad. El miserable culpable hizo una confesión completa de su falta. Verdaderamente, yo he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos de peso, lo cual codicié y tomé. Ahora está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero está debajo. Se enviaron enseguida a su tienda mensajeros que cavaron la tierra en el sitio indicado, y en efecto todo estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo. Lo tomaron de la tienda y lo llevaron ante Josué y todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante del Señor. Patriarcas y Profetas, página 469, párrafos 3 y 4. La sentencia fue pronunciada y ejecutada inmediatamente. ¿Por qué nos has turbado? Dijo Josué. Que el Señor te turbe en este día. Como el pueblo había sido hecho responsable del pecado de Acán y había sufrido en consecuencia, debía ahora, por medio de sus representantes, tomar parte en el castigo, y todo Israel le mató a pedradas. Patriarcas y Profetas, página 469, párrafo 5. Nosotros profesamos estar gobernados por los mismos principios, bajo la influencia del mismo espíritu, pero en vez de darlo todo por Cristo, muchos han tomado el lingote de oro y el codiciable manto babilónico y los han escondido en el campamento. Si la presencia de un solo Acán bastó para debilitar todo el campamento de Israel, podemos sorprendernos ante el escaso éxito que corona nuestros esfuerzos ahora que cada iglesia y casi cada familia tiene su Acán. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 146, párrafo 4. El desagrado de Dios está sobre su pueblo, y Él no manifestará su poder en medio de ellos mientras existan pecados entre ellos que sean incitados por aquellos que están en puestos de responsabilidad. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 299, párrafo 1. Martes 4 de noviembre. Decisiones equivocadas. Lee Josué capítulo 7, versículos del 19 al 21. ¿Qué pide Josué a Acán? ¿Qué significaba esa petición? ¿Cómo entendemos la confesión de Acán? Acán cometió su pecado en desafío de las advertencias más directas y solemnes y de las manifestaciones más poderosas de la omnipotencia de Dios. Se había proclamado a todo Israel: guardaos vosotros del anatema, porque no hagáis anatema el campo de Israel. Se le dio este mandamiento inmediatamente después del milagroso cruce del Jordán, después que el pacto de Dios fuera reconocido mediante la circuncisión del pueblo,
y después que se observara la Pascua, y apareciera el ángel del pacto, el capitán de la hueste del Señor. Se había producido luego la caída de Jericó, evidencia de la destrucción que sobrevendrá infaliblemente a todos los transgresores de la ley de Dios. El hecho de que el poder divino era lo único que había dado la victoria a Israel y éste no había alcanzado, por lo tanto, la posesión de Jericó por sus propias fuerzas, daba un peso solemne al mandamiento que prohibía tomar despojos. Por el poder de su palabra, Dios había derrocado esta fortaleza. La conquista era suya, y únicamente a él debía dedicarse la ciudad con todo lo que contenía. Entre los millones de Israel solo hubo un hombre que en aquella hora solemne de triunfo y castigo se atrevió a violar el mandamiento de Dios. La vista de aquel costoso manto babilónico despertó la codicia de Acán, y aun frente a la muerte que por su causa arrostraba, lo llamó manto babilónico muy bueno. Un pecado lo había llevado a cometer otro, y se adueñó del oro y la plata dedicados al tesoro del Señor. Le robó a Dios parte de las primicias de la tierra de Canaán. El pecado mortal que condujo a Acán a la ruina tuvo su origen en la codicia, que es, entre todos los pecados, el más común y el que se considera con más livianidad. Mientras que otros pecados se averiguan y se castigan, cuán raro es que se censure siquiera la violación del 10º mandamiento. La historia de Acán nos enseña la enormidad de ese pecado y cuáles son sus terribles consecuencias. Patriarcas y Profetas, página 470, párrafos 2, 3 y 4. Miércoles 5 de noviembre. La puerta de esperanza. Lee Josué capítulo 8 versículos del 1 al 29. ¿Qué nos dice esta historia acerca de la capacidad de Dios para transformar aún nuestros mayores fracasos en oportunidades? Después de que Josué ejecutara la sentencia divina sobre Acán y de este modo apartara de Israel la ira de Dios, se le ordenó reunir a todos los hombres de guerra y avanzar de nuevo contra Ai. Los ejércitos del cielo luchaban ahora por Israel, y sus enemigos fueron puestos en fuga. Consciente de que su única esperanza residía en la obediencia a Dios, Josué reunió a todo el pueblo tal y como Moisés había ordenado, y les recordó las bendiciones que recibirían si obedecían la ley, y las maldiciones que caerían sobre ellos si la desobedecían. A continuación les repitió los 10 mandamientos, así como todos los estatutos y preceptos que Moisés había registrado. Una vez más, Josué condujo a Israel a la batalla contra sus enemigos. El Señor obró poderosamente por su pueblo, y sus ejércitos avanzaron, ganando nuevo valor con cada victoria. The Sign of the Times, mayo 12 de 1881, párrafos 1 y 2. Un pecador puede difundir tinieblas que privarán de la luz de Dios a toda la congregación. Cuando el pueblo comprende que las tinieblas se asientan sobre él y no conoce las causas, debe buscar a Dios con gran humillación, hasta que se hayan descubierto y desechado los males que agravian su espíritu. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 294, párrafo 1. Jueves 6 de noviembre. Un testigo del poder de Dios. Lee en Josué capítulo 7 versículos del 6 al 9 acerca de la reacción inicial de Josué ante la calamidad que le sobrevino. Concéntrate especialmente en el versículo 9. ¿Qué importante principio teológico se encuentra allí? Acán codiciaba un lingote de oro y un manto babilónico que habían sido tomados como botín y los guardó en secreto para sí. Pero el Señor había maldecido la ciudad de Jericó y ordenó al pueblo que no tomara botín de su enemigo para su uso personal. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados al Señor, y entren en el tesoro del Señor. Así como dice en Josué capítulo 6 versículos del 18 al 19.
Pero Acán de la tribu de Judá tomó una parte del botín maldito y atrajo la ira del Señor sobre los hijos de Israel. Cuando el ejército de Israel salió para luchar contra el enemigo, fue derrotado y algunos murieron. El pueblo cayó presa del desaliento. Josué, su dirigente, estaba perplejo y confundido. Con gran humillación se postró sobre su rostro y oró: Ah, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Josué capítulo 7, versículos del 7 al 9. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 482, párrafos 2 y 3. La respuesta del Señor a Josué fue: Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Josué capítulo 7, versículos 10 al 11. Acán había robado algo que estaba reservado para Dios y lo había guardado en su tesoro. Cuando vio que el campamento de Israel estaba atribulando, disimuló y no confesó su culpa, porque sabía que Josué había repetido al pueblo las palabras del Señor, según las cuales, si se apropiaban de lo que Dios había reservado, el campamento de Israel sería atribulado. Mientras gozaba de su ganancia ilícita, su seguridad se vio destruida. Oyó que se llevaría a cabo una investigación. Eso le incomodó. Una y otra vez se repitió: ¿Qué les importa? Soy responsable de mis actos. Endureció su rostro y con maneras muy exageradas condenó al único culpable. Si hubiese confesado, se habría podido salvar, pero el pecado le endureció el corazón y continuó declarándose inocente. Pensaba que en medio de una multitud tan grande no le encontrarían. Se echaron suertes para buscar al transgresor, y la suerte cayó sobre la tribu de Judá. Entonces el corazón de Acán empezó a latir, lleno de temor, porque él pertenecía a esa tribu. Pero siguió engañándose pensando que escaparía. De nuevo se echaron suertes. Señalaron a su familia. Josué leyó la culpa en su pálida cara. Se echaron suertes por tercera vez y señalaron al infeliz. Ahí estaba, señalado por el dedo de Dios, como el culpable que había causado el desastre. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 483, párrafos 1 y 2. Viernes 7 de noviembre, para estudiar y meditar. Cuando Acán cedió a la tentación, si le hubieran preguntado si deseaba traer la desgracia y la muerte al campamento de Israel, él habría respondido: No, no. ¿Acaso tu siervo es un perro capaz de cometer tal maldad? Pero se recreó en la tentación de satisfacer su codicia, y cuando se presentó la ocasión, fue más allá de lo que se había propuesto. Exactamente de esa misma manera, los miembros de la Iglesia afligen el Espíritu de Dios, estafan a sus vecinos y atraen la ira de Dios sobre la Iglesia. Nadie vive para sí. La vergüenza, la derrota y la muerte cayeron sobre Israel por el pecado de un hombre. La protección que cubría sus cabezas en la batalla se retiró. Varios pecados acariciados y practicados por cristianos profesos atraen la ira de Dios sobre la Iglesia. En el día en que el libro mayor del cielo sea abierto, el juez no expresará con palabras la culpa de los hombres, sino que echará una penetrante acusadora mirada, y todas las acciones, todas las transacciones de la vida quedarán vivamente impresas en la memoria del transgresor. No será preciso que, como en tiempos de Josué, se busque a la persona en la tribu y la familia. Sus propios labios confesarán su vergüenza, su egoísmo, su codicia, su deshonestidad, su disimulo y su fraude. Sus pecados ocultos
al conocimiento de los hombres serán proclamados como si estuviesen en medio de la plaza pública. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 483, párrafo 3. La influencia que más debe temer la Iglesia no es la de los oponentes, infieles y blasfemos declarados, sino la de los que profesan a Cristo de manera inconsistente. Son los que obstaculizan los beneficios del Dios de Israel y traen debilidad sobre la Iglesia. Un reproche difícil de borrar. Mientras Josué estaba postrado sobre su rostro, vertiendo su alma ante Dios con lágrimas y agonía, la orden de Dios fue una reprensión. Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Las iglesias populares están llenas de hombres que, pretendiendo servir a Dios, son ladrones, asesinos, adúlteros y fornicadores. Pero quienes profesan nuestra humilde fe deben seguir un modelo más elevado, deben ser cristianos bíblicos y deben ser diligentes en el estudio del mapa de la vida. En oración deben examinar cuidadosamente los motivos que los empujan a actuar. Los que desean poner su confianza en Cristo deben empezar a estudiar ahora la belleza de la cruz. Si quieren ser cristianos vivos, deben empezar a temer y obedecer a Dios ahora. Si lo desean, pueden salvar sus almas de la ruina y ganar la vida eterna. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 484, párrafos 1 y 2.